Bueno, pues vamos a ver la segunda pregunta del tema de la dictadura franquista, del franquismo, que como podéis ver, pues se titula Evolución económica social del franquismo. Vamos a dividirlo en dos vídeos. En este primero vamos a plantear la cuestión económica y la segunda parte lo veremos en otro. Eh, Dentro de lo que sería el desarrollo de la economía, tanto de la política económica como el propio desarrollo económico de la dictadura franquista, se pueden distinguir varias etapas. La primera etapa se correspondería más o menos con los años 40 y viene definido por lo que se denomina autarquía. Autarquía, digamos que se basa en que un Estado consiga la autosuficiencia económica, es decir, produzca todo lo necesario para el desarrollo del país y en consecuencia pues no necesite realizar ningún tipo de importaciones. Este principio de la autarquía es uno de los objetivos del fascismo, forma parte de lo que sería la ideología fascista y que viene en gran medida determinado este objetivo de la autarquía para que el país, el Estado, no dependa en ningún caso del exterior y sobre todo llegado a una época de conflicto, por ejemplo, de una guerra o algo por el estilo, pues si hay una dependencia económica del exterior puede ser que se estrangule la economía y por tanto el país no pueda hacer frente a este conflicto. Salvando las diferencias, pero fijaos, tenemos un ejemplo de esta dependencia exterior justo en este momento, ¿no? Con la famosa pandemia, donde vemos como por ejemplo España, no solo España, otros muchos países, pues tienen dificultades de abastecerse de material sanitario porque no lo producen, en gran medida dependen de importaciones de otros países, fundamentalmente China, y bueno, pues que ante esta gran demanda pues existen muchas dificultades para hacer frente a poder satisfacerlo, ¿no? Puesto que el comercio en este momento es bastante complicado. Bueno, pues el fascismo pretendería no tener esa dependencia económica de ningún otro país y eso se lograría a través de la autosuficiencia y por tanto consiguiendo este principio de la autarquía. ¿El problema para España? Bueno, pues el problema para España es que obviamente era un objetivo implanteable y realizable, puesto que España carecía de multitud de recursos, materias primas, tecnología, capital, lo cual hacía que esta autosuficiencia fuera absolutamente implanteable. Hay que decir, no obstante, que este principio de la autarquía, además de ser deseado por el régimen, también es verdad que estamos en un periodo de los años 40 de enormes dificultades económicas internacionales. Durante los primeros años se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial, con lo cual todo el comercio internacional estaba absolutamente como en lógico alterado. Y a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues como sabemos, pues España bueno, pues sufre el bloqueo internacional y por tanto las posibilidades de establecer relaciones económicas con otros países se ven muy limitadas. Bueno, esta política de la autarquía se va a desarrollar a través de una serie de líneas de actuación. Una de ellas es la reglamentación del comercio exterior, es decir, todas las importaciones y exportaciones van a ser controladas por el Estado. Otro de esta línea de actuación va a ser el fomento de la industria. Se va a crear el Instituto, el INI, el Instituto Nacional de Industria, que tiene este objetivo, pero como hemos dicho hace un momento, el problema de la industria en España es que tenía una enorme dependencia del exterior en muchísimos aspectos, con lo cual buena parte de estos intentos pues van a ser poco exitosos. De hecho, en los años 40 se va a producir un retroceso de la importancia de la industria, de la actividad industrial en la economía española, aunque pues se van a nacionalizar alguna prestación de servicios con creación, por ejemplo, con el transporte de ferrocarril, con Renfe o, por ejemplo, con las telecomunicaciones con la Compañía Telefónica Nacional de España. Y bueno, pues se crearán otras industrias, digamos,
de capital estatal, como puede ser Iberia, otras empresas públicas, ¿no? Pero insisto que en cualquier caso se produce un retroceso de la actividad industrial, de la importancia de la actividad industrial en estos años. La producción agraria también va a estar controlada, va a haber un control del proceso de la comercialización, el establecimiento de precios y bueno, pues la actividad agraria, la producción agraria en estos años comparativamente con otras actividades económicas gana importancia, rompiendo el proceso bueno, que se había producido a lo largo de todo el siglo XX, en el cual la actividad, la importancia económica de la producción agraria había ido disminuyendo en la medida que iba incrementándose la importancia de la actividad industrial. En este momento, digamos, repunte o este incremento de la importancia comparativa de la actividad agraria no es consecuencia de su mejora, es decir, no mejora la agricultura, sino que gana importancia porque disminuye la industria. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos hablando siempre en valores comparativos. Por tanto, la agricultura mejora, pero no porque mejora en sí, sino porque empeora la industria. Y en ese sentido vuelve a ganar peso dentro de lo que es la economía de España. La agricultura no mejora, sigue basada absolutamente en una actividad tradicional, sin ningún tipo de innovación o mejora de ningún tipo. De hecho, la producción agraria será insuficiente para satisfacer las necesidades españolas, de la población española, y eso va a dar lugar al racionamiento. Es decir, como no hay producción agraria suficiente, es necesario racionar para que no pueda, pues, digamos, producirse una acumulación de una parte de esa producción por parte de los sectores económicos, podríamos decir, más poderosos, y por tanto haya un reparto entre toda la población española. El problema es que este racionamiento viene acompañado del mercado negro, es decir, hay una parte efectivamente de la producción agraria que se distribuye de manera proporcional a través del racionamiento, pero hay otro importante volumen que se distribuye a través del mercado negro, es decir, el mercado fuera de lo que sería el oficial, ¿no? Aquí tenemos en estas imágenes, aquí tenemos por ejemplo un ticket de racionamiento de aceite, ¿no? Evidentemente las cantidades de los diferentes productos, patatas, arroz, aceite, etcétera, que cada familia podía acceder, pues estaba condicionado a los miembros de familia, etcétera, ¿no? Entonces en este caso son 3 raciones de aceite, como veis. Aquí tenéis la relación de precios entre el mercado oficial, que es lo que está en color azul, la barra de color azul, y de color más o menos rojillo, el mercado negro. No se corresponde a ningún, no decir esto no son pesetas, sino estaba en relación al índice 100 establecido para 1936. Entonces, bueno, como veis, hay una importante subida de precios en todos los casos, en el comercio oficial, es decir, estamos hablando como mínimo del doble, ¿no? En el caso del arroz y en otros productos pues más, las patatas por ejemplo 4 veces más, pero si os fijáis en el mercado negro pues ya el precio está absolutamente disparado. Claro, ¿quién podía acceder a este mercado negro? Pues solo aquellas personas que tenían una solvencia económica, es decir, tenían un poder económico importante, ¿no? Que lógicamente era una minoría que podían pues tener acceso a todo tipo de alimentos sin ninguna restricción, mientras que en el mercado oficial del racionamiento pues estaba, como decimos, pues controlado y racionado. Los años 40 fueron en cualquier caso los años de penuria económica. Buena parte de la población española estaba infraalimentada. Bueno, también españoles morían literalmente de hambre, no en el sentido figurado, sino en el sentido literal, es decir, por inanición. A partir de los años 50 se inicia una cierta liberalización económica. Todos esos controles sobre la economía tan fuertes que hemos visto por parte del Estado empiezan a aflojarse. Por ejemplo, desaparecen las cartillas de racionamiento, hay una cierta mejora económica. En estos primeros años de los años 50, pues España empieza a tener la misma situación económica que tenía pues prácticamente a principios de los años 30, es decir, que tenía la situación económica que tenía 20 años antes, ¿no?
La recuperación de la guerra, pues como vemos, fue larga. En esta liberalización, esta cierta liberalización económica juega un papel, digamos, importante el capital extranjero. Empieza a llegar cierto capital extranjero, en parte también como consecuencia del acuerdo entre España y los Estados Unidos, en el acuerdo de bases que permite el establecimiento de bases militares de Estados Unidos en el suelo español. Y bueno, como compensación pues va a llegar capital americano a España, lo cual va a mejorar un tanto la situación económica, no solo capital americano. Pero el verdadero cambio económico que se va a producir en España va a ser a partir de la década de los años 60, en lo que se calificó en aquellos momentos el milagro español, atribuyéndose el régimen, la transformación económica de España a su propia política económica. Pero habría que decir que esta transformación económica no fue tanto consecuencia de la política económica desarrollada por el régimen, sino más bien a pesar de. En gran medida, pues España se vio beneficiada de toda la situación económica internacional que se vivía especialmente en toda Europa como consecuencia de la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Esta política económica, os recuerdo que este cambio económico, esto que llamamos el desarrollismo, tiene lugar cuando se produce ese cambio también en el perfil de políticos o que llegan al gobierno. Hablamos si recordáis, de los tecnócratas, aquellos que, digamos, se despreocupan un tanto de la cuestión política estricta, que sigue siendo la misma, y se centran más en la efectividad económica. Y bueno, pues corresponden a los miembros, buena parte de estos ministros que llegan al gobierno, pues influidos por el Opus Dei, como dijimos en su momento. Este cambio económico se inicia con el plan de estabilización en el año 59, auspiciado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que tiene una serie de objetivos. Podríamos decir que el objetivo, si hubiera que resumirlo en una frase, el objetivo sería la implantación plena del liberalismo económico en España. Es decir, España es un país que desde el punto de vista político está muy alejado de lo que sería pues las democracias liberales y demás, pero desde el punto de vista económico pues va a implantar lo que sería plenamente el liberalismo económico. Ese sería un poco los objetivos. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, pues evidentemente una liberalización de la economía, tanto a nivel exterior como a nivel interior. A nivel exterior va a haber una devaluación de la peseta, es decir, el cambio de la peseta con respecto al dólar, que es la moneda de referencia del mercado internacional, se va a devaluar en un 50%, es decir, la peseta con respecto al dólar va a perder o va a pasar a tener la mitad de su valor. ¿Qué supone esto en el comercio internacional? Pues lógicamente supone un abaratamiento de las exportaciones, es decir, todo aquello que, por poner un ejemplo, ¿no? Un producto que antes de la devaluación costara exportarlo 100 pesetas, pues, o digamos, mejor, un dólar, después de la devaluación pasaría a costar 50 centavos de dólar, es decir, la mitad de un dólar, ¿no? Por tanto, es un abaratamiento brutal de las exportaciones. Por tanto, se favorecen las exportaciones. La otra cara de la moneda es el incremento de las importaciones, es decir, todo aquello que España tuviera que importar, pues pasaría a costar el doble, ¿no? Es decir, pasaría a valer muchísimo más. España tiene una atracción para la afluencia, para la llegada de capital extranjero, es decir, va a haber diferentes empresas extranjeras que va a ver cómo España puede ser un lugar idóneo para el establecimiento de su actividad productiva, es decir, de sus fábricas, etc. ¿Por qué? Bueno, porque España tiene una mano de obra barata. España es un país con un desarrollo económico y con un nivel de vida muy bajo, por tanto los salarios son muy bajos, y además tiene una mano de obra controlada, carente de derechos.
no existen los sindicatos y no existe el derecho a huelga. Con lo cual es un lugar, digamos, interesante, atractivo para el establecimiento de empresas extranjeras. Digamos que España cumple en este momento el mismo papel que ha venido teniendo en estos últimos años en los países en desarrollo, es decir, por ejemplo el sudeste asiático, ¿no? Donde se han instalado un gran número de empresas extranjeras porque por el abaratamiento de costes, ¿no? Fundamentalmente como consecuencia del precio de la mano de obra. Bueno, pues de alguna manera este es el papel que juega España en este momento. En la liberalización interior, pues todos esos control y regulación que habíamos ido viendo en gran medida se afloja o se eliminan muchísimos de esos obstáculos, desaparece la regulación de precios y todo ese control, digamos, férreo que estaba ejerciendo el Estado sobre la economía no se disminuye en su totalidad, pero sí, o no se elimina en su totalidad, pero sí que disminuye de manera notable. Y se busca, pues eso, una estabilización económica, es decir, a cambio también de la afluencia de capital que proporciona el Banco Mundial, pues es necesario llevar a cabo todas estas medidas de ajuste económico, como es por ejemplo la congelación salarial, o como es por ejemplo la elevación de los tipos de interés, lo cual hace más difícil el acceso al crédito y por tanto hay menos moneda circulante y por tanto disminuye la inflación. Y España, que tiene una importante deuda pública, en los años 40 se había incrementado como consecuencia de toda esa política, por ejemplo, de fomento de la industria. Bueno, pues se intenta reducir esos niveles de deuda pública a través del control del gasto público. Todo esto va a favorecer el desarrollo económico que tiene lugar a lo largo de los años 60, pero que va unido a un importante coste social. Va a disminuir, por ejemplo, en gran medida toda la actividad agraria tradicional desaparece y se va a incrementar notablemente el paro y el desempleo en buena parte de España que vivía de esta actividad agraria. No se genera un gran problema social porque Europa permite en ese momento la emigración, ¿no? Es decir, un volumen muy importante de españoles van a tener que emigrar al extranjero. Esta etapa del desarrollismo viene caracterizado por lo que se llama la planificación económica indicativa. Fijaos, la planificación económica es lo que caracteriza a los sistemas socialistas, ¿no? Donde el Estado es el agente económico, el que planifica los objetivos y adopta las medidas económicas oportunas para conseguir esos objetivos. Evidentemente, de eso, en el caso de España, no estamos hablando en absoluto, porque aparece aquí otra palabra muy importante que es indicativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado se marca una serie de objetivos económicos, pero quien tiene que llevarlos a cabo es la iniciativa privada, es la actividad privada. Claro, ¿cómo consigue el Estado que la iniciativa privada desarrolle su actividad en aras a conseguir los objetivos económicos que el Estado ha marcado? ¿Por qué la iniciativa privada va a pretender conseguir estos objetivos económicos? Bueno, pues digamos que el Estado lo que tiene que hacer es convencer, entre comillas, convencer a esa iniciativa privada. ¿Cómo puede convencer el Estado a que la inversión privada vaya destinada a la consecución precisamente de esos objetivos económicos o vaya destinada a los sectores económicos o las actividades económicas que el Estado considera importantes? Bueno, pues a través de beneficios económicos. ¿Qué beneficios económicos? Pues puede ser, por ejemplo, a través de inversiones, ¿no? Imaginaos, el Estado quiere desarrollar la industria siderúrgica. Bueno, pues puede dar subvenciones a aquellas empresas que se dedican a la actividad siderúrgica. O puede, por ejemplo, regalar o dar muy barato suelo para el establecimiento de altos hornos, ¿no? Destinados a la producción siderúrgica. O puede, por ejemplo, dar beneficios fiscales, es decir, reducción o exoneración de impuestos, eliminación de impuestos a aquellas actividades que se dedican al sector siderúrgico. Es decir, estas son un poco las estrategias que desarrolla el Estado para que la iniciativa privada pues se dirija hacia aquello que el Estado quiere. Esos objetivos que se marca el Estado
vienen establecidos en unos, lo que se conocen como los planes de desarrollo, que bueno, pues tienen una periodicidad determinada, generalmente 5 años, son planes quinquenales en los cuales se marcan los objetivos previstos. También se establecen los polos de desarrollo que lo que pretendían era conseguir el desarrollo es decir, desarrollar la actividad industrial en zonas que carecían de ellas. Entonces lo que se pretendía que en un determinado núcleo, es decir, en una determinada población, favorecer el establecimiento de industria y que a partir de aquí pudieran conseguir el desarrollo de toda la actividad industrial en la comarca o la región próxima a ese polo industrial. En líneas generales, tanto los planes de desarrollo como los polos de desarrollo no consiguieron sus objetivos. En líneas generales podemos decir que fracasaron y no consiguieron, o los planes de desarrollo no consiguieron los objetivos previstos y los polos de desarrollo no consiguieron el desarrollo industrial más allá de la zona o de la población donde estaba establecido ese polo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, como podía ser Zaragoza o como podía ser, por ejemplo, el caso de Huelva, ¿no? Donde se desarrolla una industria química importante, pero que el resto de la provincia pues sigue absolutamente al margen de ese desarrollo industrial. Bueno, todo este desarrollismo, toda esta etapa de lo que se conoce como el milagro español que decíamos al principio, pues viene caracterizado por la dependencia exterior. Es decir, España tiene una dependencia exterior, pues como hemos dicho antes, pues en muchos aspectos, por ejemplo, en las materias primas. España en líneas generales carece de muchas materias primas. Dependencia exterior, por ejemplo, en tecnología, es decir, nos falta saber cómo hacer las cosas. Desarrollo, o sea, dependencia exterior, por ejemplo, en energía. Estamos ya en el periodo de absolutamente dominio del petróleo, del cual, como es bien sabido, España carece. Dependencia, por ejemplo, de capital. Dependencia de capital. Entonces, esa dependencia de capital, es decir, en gran medida, este desarrollo industrial, porque en líneas generales esta etapa lo que supone que España pasa de ser un país de economía de base agraria a un país industrializado, pues ese capital va a provenir fundamentalmente de estas tres fuentes que tenemos aquí. Es decir, por un lado, la inversión de capital extranjero, directamente de capital extranjero, que como hemos dicho, por las condiciones favorables de España de mano de obra barata y controlada, pues decide invertir en España. Como consecuencia del turismo, vamos a ver que a partir de los años 60 España crece de manera tremenda el turismo, por las condiciones que va a ofrecer España, y por las remesas de emigrantes. El volumen de españoles que emigran a Europa es muy elevado. Entonces, todos esos emigrantes, en línea general, algunos emigran solos, sin la familia, y en cualquier caso su aspiración es volver a España y, bueno, pues todo, es decir, van a desarrollar una vida muy austera en sus países de destino, ahorrando lo máximo posible para volver a España. Esos ahorros de los emigrantes españoles es otra fuente de aportación de capital, que es capital de los españoles, pero obtenido fuera de España. Es decir, de alguna manera todo esto es capital extranjero. Como veis, la balanza comercial española sigue siendo deficitaria, es decir, España exporta muchísimo menos de lo que importa, como veis, en torno al 50%. Como veis, esto son referidos a los años 70, pero la balanza comercial española en los años 60 estamos hablando seguía siendo absolutamente deficitaria. Ese déficit de la balanza comercial, es decir, el volumen de lo que compramos fuera vale el doble de lo que somos capaces de vender, pues en parte, como veis, se ve mitigado por el turismo. Una buena parte está compensado por el turismo. Seguimos teniendo un déficit en la balanza de bienes y servicios, es decir, entre los servicios que prestamos y lo que compramos y vendemos, pues seguimos siendo deficitarios, pero se ve compensado por el ahorro de los emigrantes y por la inversión de capital extranjero. Estamos hablando del impulso del turismo. Aquí tenéis en esta gráfica desde el año 50, donde veis el número de turistas es prácticamente
testimonial, hasta, bueno, llega hasta 1974, veis como el crecimiento es enorme y aparejado al número de turistas, pues también el incremento de divisas, es decir, el dinero que dejan esos turistas en España. Fijaos que en el año pues ya tenemos, llega hasta aproximadamente los 35 millones de turistas en el año 1974. ¿Por qué tiene España este boom turístico? Bueno, pues por varias razones. Para empezar, porque tiene unas condiciones naturales importantes, ¿no? El turismo, fundamentalmente de estos años, el turismo de sol y playa. Entonces España puede garantizar el sol y puede garantizar unas playas que en un primer momento están en muy buenas condiciones. De verdad que a lo largo de todos estos años hay una importante especulación del suelo al borde del mar, del suelo, digamos, turístico para el establecimiento de hoteles, apartamentos y demás, y en gran medida va a deteriorar en buena parte esas condiciones naturales, pero bueno, España puede asegurar sol y playa. Es un país muy barato, con lo cual la llegada de turistas a España les resulta muy rentable desde el punto de vista económico. Es un país muy seguro, estamos en una dictadura, con lo cual hay un control exhaustivo de la población nacional, aunque exista una cierta permisividad con los turistas, es decir, a los turistas se les permite una serie de comportamientos o licencias que a los españoles no se les permite. Todo ello proporciona, bueno, pues hace que España se ofrezca como un destino turístico muy atractivo y motive esa llegada de turistas que en gran parte, pues como veis, inicia una actividad económica de enorme importancia para la economía española. Una actividad económica que, bueno, pues que es evidentemente bastante inestable y que depende muchas veces de determinadas circunstancias o elementos que son incontrolables y bueno, pues también haciendo una referencia a la situación actual, pues veis como bueno, pues la pandemia actual, algo que evidentemente es incontrolable por parte de ningún gobierno, ninguna economía lo puede prever ni controlar y que puede tener unas consecuencias, pues en este año concreto para el turismo en España, pues nefastas y terribles, ¿no? Siguiendo con las características de esta etapa, bueno, pues se desarrolla, como decimos, la industria. En este caso empieza a desarrollarse también ya la industria de bienes de consumo, como por ejemplo, como veis, en este caso tenemos una factoría de SEAT, ¿no? Es uno de los iconos del desarrollo económico de esta etapa, el SEAT 600. Empieza, es decir, esa, digamos, economía de consumo que en buena parte se había producido, por ejemplo, en Estados Unidos en los años 20, bueno, pues ahora en España se va a desarrollar en los años 60. No tanto con el SEAT 600, que no deja de ser algo bastante prohibitivo y de acceso a una cierta élite económica en España, pero bueno, pues a través incluso de otros electrodomésticos más básicos, como puede ser, yo que sé, pues la cocina de butano, o como puede ser el frigorífico o la televisión. Bueno, como veis en el comercio exterior, en esta gráfica, y como hemos visto antes, la balanza comercial sigue siendo absolutamente deficitaria. Las importaciones siempre superan al valor de las exportaciones y a pesar de este desarrollo económico, como veis, pues prácticamente la diferencia se mantiene, incluso en algunos casos se incrementa. Por lo que se refiere a la agricultura, pues desaparece lo que es la agricultura tradicional. La agricultura tradicional española basada en el secano, en la trilogía mediterránea, el vid, olivo y el trigo desaparece absolutamente, lo cual va a determinar ese flujo migratorio de lo que se conoce como el éxodo rural. Millones de españoles de las provincias agrarias, agrícolas, que vivían en pueblos, pues se dirigen o bien a las zonas de España que están adquiriendo un mayor desarrollo industrial, Madrid, Barcelona, Cataluña, País Vasco, o al exterior, a diferentes países europeos, Suiza, Bélgica, Alemania, etc. Dentro de estas transformaciones agrarias, lo más notable es el establecimiento del Plan Badajoz, que, bueno, pues digamos que destina para Extremadura, son fundamentalmente
le ofrece un futuro agrario con el desarrollo del regadío de la Vega del Guadiana. Da lugar a la creación de diferentes pueblos, como este que veis aquí, con el nombre todavía de Guadiana del Caudillo, que como ya sabéis, por la ley de memoria histórica, todos estos nombres que tenían como nombre de pueblo, que tenían como apellido del caudillo, pues son ilegales, han tenido que ir desapareciendo, aunque algunos ha sido bastante reacio a hacerlo. Pero esto estamos hablando ya de una agricultura distinta, una agricultura basada en el regadío, y bueno, pues nada que ver con la agricultura tradicional que, como decimos, prácticamente desaparece. En cuanto a lo que es la evolución del Producto Interior Bruto por sectores, pues bueno, aquí veis cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, desde el año 40 hasta el año 2000, fundamentalmente nos interesa ese periodo, que es el que estamos viendo. Entonces, bueno, pues como veis, tiene una clara tendencia a disminuir el sector primario. Como veis, la importancia económica del sector primario disminuye notablemente. Crece la del sector secundario, que como veis a partir de los años 70, como ya veremos, va a disminuir. Y se mantiene en un primer momento más o menos estable, pero a partir de los años 70 crece la actividad económica del sector terciario. En cuanto a la población activa por sectores, digamos que a principios de los años 60 aproximadamente la población española se distribuye de manera igual en los tres sectores económicos, es decir, hay más o menos un tercio de la población activa española que se dedica al sector primario, otro tercio al sector secundario y otro tercio al sector terciario. A partir de ese momento continúa creciendo, sigue disminuyendo la población activa del sector primario, sigue creciendo la del sector secundario y la del sector terciario, hasta que luego la del sector secundario se estanca, incluso disminuye, y continúa su crecimiento del sector terciario, ¿no? Más o menos en la misma línea que vemos en esta gráfica, que es referido a la importancia económica en el Producto Interior Bruto de España de los tres sectores. Lo último que yo estaba diciendo es la población activa que se dedica a su actividad productiva, es decir, su trabajo está vinculado a cada uno de los tres sectores. Como veis, la renta por habitante, la renta per cápita, pues de España, que es la de color rojo, como veis, se mantiene en unos niveles incrementado en los años 30, como veis en los años 40 disminuye, y sobre todo ya a partir de los años 50, como veis, empieza a crecer de manera moderada al principio, pero como veis luego se dispara a nivel en los años 60, ¿no? Crece la renta per cápita española de manera más que notable, pero como veis este crecimiento es similar al que se produce en otros países como Alemania y Francia, que se están recuperando pues en primer momento más rápido, como veis, ¿no? España, digamos que mientras que Francia y Alemania ese despegue económico lo realizan a partir de los años 50, incluso antes, ¿no? Es decir, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. España, sin embargo, como veis, esa recuperación más tardía, más lenta en los años 50, y solo adquiere el mismo ritmo que Francia y Alemania en los años 60. Es decir, que este milagro español es el mismo milagro de Francia y Alemania, ¿no? Es decir, España se ve favorecida por un ciclo económico muy internacional, muy importante, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos esta primera parte de la actividad económica durante la etapa de Franco.